Bueno, empecemos a dar algún informe de cosas importantes que han estado sucediendo en la esfera gubernamental y en beneficio de este país. El Ministerio de Obras Públicas firmó en el día de ayer con el Consorcio Vial del Istmo el contrato para la APP de la rehabilitación de la carretera interamericana desde Loma Campana hasta Santiago de Veraguas. Un recorrido de 192 kilómetros con la construcción de 15 nuevos retornos que van sin duda a ayudar puntos específicos de tranques diarios en distintas comunidades, que es una obra ampliamente esperada que generará unos 2.000 empleos y reactivará para bien la economía de gran parte del país. Por otro lado, ya tiene orden de proceder la construcción de 50 nuevos puentes zarzos para la comarca Nove, que yo he anunciado anteriormente, lo que mejorará la seguridad y la movilidad en diferentes comunidades de ese sector del país. Con relación a las recaudaciones, la Dirección General de Ingresos ha registrado un aumento de 13.4% en la recaudación en el año 2025, en comparación al año 2024. Esta mejora es fruto del mayor dinamismo de la economía, de la mayor capacidad recaudatoria en programas de prevención y control de evasión fiscal y la mayor colaboración ciudadana para pedir su factura para después ir a apostar en la lotería fiscal. Esta alza se retorna en obras y servicios al país, a sus ciudadanos, como los que se van en salud, deporte, en obras viales, en escuelas nuevas, en subsidios a los sectores más vulnerables. Agradezco mucho el trabajo de todos y la participación de los consumidores, que muchas veces pagan por un bien o por un servicio el impuesto que corresponde, pero al no existir factura, queda en el bolsillo de alguien que no lo declara. Un tema particularmente importante, el IDAN. Como es de conocimiento público, ha habido cambios en el gobierno y en el IDAN, en el día de ayer renunció su director, el ingeniero Rutilio Villarreal, luego de prestar servicios desde el inicio de mi administración. Ahora toca a la Junta Directiva iniciar un proceso para elegir un nuevo director. Ese no lo nombro yo directamente y lo ratificará en su momento la Asamblea Nacional. Mientras tanto, asumirá el cargo de director encargado el ingeniero Luis Santanach, actualmente subdirector y que goza con una amplia experiencia de esa área, sobre todo en el manejo de plantas de agua, producto de su experiencia en la Autoridad del Canal de Panamá. Igualmente, el Ejecutivo va a instaurar una nueva figura que no es parte del IDAN, pero va a ser los ojos del Ejecutivo en el IDAN. Próximamente anunciaré la persona que va a ser una especie de coordinador entre el Ejecutivo y el IDAN para esos propósitos, para no despegarle los ojos del Ejecutivo a todo lo que se está haciendo en el IDAN. Esta situación es verdaderamente preocupante y son producto, todas, de décadas y décadas de falta de organización, maquillar o esconder los programas y la falta de programación con respecto al crecimiento poblacional. No es fácil, y créanmelo, yo entiendo perfectamente el que haya un clamor exigiendo agua. Eso es completamente natural, a lo mejor yo haría exactamente lo mismo en esas condiciones. Pero quiero decirle a toda esa población panameña que estamos resolviendo. A lo mejor algunos dirán, viene con el mismo cuento. Pues no es el mismo cuento, estamos resolviendo en función de lo que se puede hacer. Yo creo que atendimos con mucha responsabilidad la crisis de Azuero, la que vivimos el año pasado en temas de salubridad del agua, etcétera, que todavía no termina. Siempre dijimos del día 1 que eso iba a ser un proceso largo, producto de la cantidad de décadas que se viene ensuciando o contaminando el agua de ese sector del país, producto de
verter en dos ríos fundamentales que abastecen de agua al sector de toda clase de porquerías. No se puede hacer de un día para otro. Hemos avanzado mucho quizás en la región de Las Tablas, etcétera, un poco más que en Azuero. Pero lo cierto es que es difícil. Es difícil cumplir de hoy para mañana. Se está haciendo una inversión multimillonaria en la planta Reina, Roberto Reina, pero obviamente una planta potabilizadora no se compra en una tienda. Eso toma años hasta que llegue, se instala y comience a producir agua. E igualmente una inversión de $1,5 millones hacia acá, hacia la región de Los Santos, con el ánimo de la provincia de Los Santos, con el ánimo de ir resolviendo este problema. Una es más larga que la otra, la espera. Sin embargo, tengo información de que el agua está fluyendo. El Ministerio de Salud ha informado dónde se puede tomar esa agua y dónde se advierte que no es recomendable tomar el agua porque no es potable. Pero hay agua. También tengan en cuenta algo. La toma de agua, o sea, los ríos, en esta temporada del año baja su caudal. En algunos que no son estos dos, felizmente, se secan los ríos. En estos disminuye su caudal y hay que controlar o equilibrar la baja de agua natural, producto de la estación seca, con la llevada del agua a las distintas casas de esos lugares, para evitar que nuevamente se vuelvan a ensuciar las tuberías con lodo o sabrá Dios con qué más. Así que lo único que le puedo decir es que este tema es de muy, muy larga data. No lo podemos resolver de un día para otro. Aquellos que se paran con megáfono en mano a exigir el agua no tienen la más remota idea. O a lo mejor sí la tienen. Pero es agradable con un megáfono hablar tonterías e incitar a una comunidad mínima a que protesten. Tienen todo el derecho a protestar. Pero yo creo que no se debe utilizar esto como incentivo para encender ánimos que ya de por sí y con justificada razón están encendidos. Pero que el protestar o cerrar una calle no va a producir la solución del problema. Y se los digo con toda honestidad, no la va a producir de hoy para mañana. Así que les pido esa comprensión, si puedo llamar a ella, porque así como hay muchos miles de panameños con el problema del agua, muchos se afectan cada vez que trancan un puente o una ruta, porque otros no pueden llegar a trabajar allá, a distribuir sus negocios, etc. Pero bueno, seguimos trabajando. Además, los pozos como paliativo se siguen trabajando y abriendo e interconectando entre sí para resolver problemas. A mí me acompaña hoy aquí el ministro de Salud. Si en el periodo de preguntas y respuestas quieren hacer alguna pregunta sobre eso, él y el secretario de Meta, el ministro Icaza, están bastante bien empapados en esta problemática. En turismo, cerramos con 3 millones de visitantes internacionales, representando un 8.4% de crecimiento. Oí a Gonzalo esta mañana hablar de 3 países en América Latina. ¿Esa fuente quién la dio, Gonzalo? La Asociación de Aerolíneas, en donde ponían a Argentina, Brasil y Panamá como los 3 países que registraban mayor incremento en el número de pasajeros en sus distintos aeropuertos. Hombre, 2 países son megapaíses en comparación al nuestro. Y celebro que todo el mundo le vaya bien en el tema de transporte de turismo, etcétera. Pero para Panamá, que es un país pequeño, que no mueve entre sí, o sea, el turismo no se mueve con un país como México, que tiene más de 100 millones de habitantes, y solo mover a los mexicanos es toda una proeza. Panamá no, a Panamá llegan y salen hacia otro punto de destino, lo cual implica un incremento importante con relación al flujo en el último cuatrimestre. Igual,
en los primeros meses del año pasado y hasta mediados de año tuvimos los problemas de bajas de turismo por los conflictos, cierres y el aislamiento de Bocas del Toro, que con todo trabajo, esfuerzo y liderazgo hemos superado. Pero Bocas, así como dependía del banano, también tenía un sector turístico en pleno auge que se vio retrasado y hoy día afortunadamente comienza ya a repuntar. Igual pasó con el empleo. Yo estuve viendo las cifras del INEC y si bien se mantiene un desempleo en 10.4, la medición abarca hasta septiembre, que fue la conclusión de estos conflictos, que solo en Boca se llevó 7.000 y tantos de empleo en banda. No se han recuperado todos. La compañía chiquita, a través de sus colonos, o como se llama, no recuerdo en este momento, está produciendo más empleo al ritmo que pueden avanzar en la producción de banano. Pero en el último cuatrimestre del 2025 se generaron 111.000 puestos de trabajo a nivel nacional, con lo que eso significa para la economía nacional. Hoy me acompañan varios ministros de Estado, la ministra Carles para el tema del MIDES, el canciller para los temas internacionales y Cuba, por razones obvias, los 10 panameños que hay detenidos y bajo investigación en ese país, el director de la DGI para todos los temas recaudatorios, y pues quedo a su disposición para cualquier pregunta que tengan a bien hacer. Michelle de la Osa, Panorama Marítimo. Buenos días, señor presidente. Hola, Michelle. Señor presidente, retomando algunas de sus declaraciones anteriores sobre el tema portuario y luego de haber leído el pliego de precalificación de la Autoridad del Canal de Panamá para los puertos de Telfer y Corozal, ahí tengo una preguntita. ¿Ustedes, el gobierno central, va a limitar si una empresa puede ofertar por Balboa y Cristóbal, una misma empresa, porque el canal le va a permitir a la empresa, a una empresa, ofertar por los dos? Por los dos puertos. Juntos. Sí, pueden ofertar por los dos. No. Puede ofertar Corozal y Telfer, una misma empresa puede ofertar, tiene la posibilidad. Me parece un gran error, pero está el ministro del canal aquí para que le pueda aclarar eso. El pliego de que el canal no precalificación tiene dice- nada que ver con mi administración. Ese es el No, yo canal sé. de Panamá. Así que no sabía ese dato, pero bueno, no lo recomiendo. Pero, ministro, no sé si puede aclararle eso a Michelle. No he terminado todavía. Precisamente Pregunte. en el pliego también, por eso le preguntaba, también hablaba, hay 4 empresas que han, en el lado portuario hay como 4 empresas de origen europeo y 3 empresas de origen de capital europeo en el lado de gasoducto. Usted mencionó anteriormente que las empresas europeas, mientras que nos mantenga en las listas discriminatorias, no podrán participar en licitaciones en Panamá. Y es así. ¿Cuál es la posición que va a hacer en ese caso que ahora viene la precalificación 8 de abril? Yo espero que el canal sea parte del país, en un tema país como este. Sin embargo, yo no me puedo meter en el canal. Y respeto, como dice la Constitución y la ley del canal, lo que ellos decidan. El ministro del canal le puede absorber eso. En Panamá, y con mucha dolor, lo digo, porque no es bueno, pero tenemos que hacernos respetar por los europeos. Yo hablé de licitaciones de ese momento del anuncio en adelante. Yo no voy a paralizar ningún proyecto que esté andando con empresas europeas. Esa situación no me viene a mi cabeza. Pero yo sé que esto ha despertado inquietud en la comunidad europea de negocios, de licitantes. Ayer me informó una importantísima naviera europea que su casa matriz va a hacer gestión ante el gobierno francés para que suspendan a Panamá de esas listas. Entonces, ese es un buen ejemplo a seguir, porque esas listas son políticas. Puede haber fallas técnicas que se pueden remediar sin sancionar a un país como Panamá, que representa mucho para ellos hoy y potencialmente, en estar sancionado. Bueno, nuestros recursos quedan es devolver la misma medida
en lo que podamos con respecto a licitaciones que son grandes, importantes, en donde a cualquier empresa del mundo le interesaría participar. Pero mientras esa situación no se resuelva positivamente a Panamá y pronto, esa veda va a continuar bajo las instituciones que guardan relación con el gobierno central, no en la autoridad del canal, y aquí está el ministro del canal que puede aclarar más que yo. José Ramón Icaza, ministro del Canal. Buenos días a todos, muchas gracias, presidente. En cuanto a la consulta sobre el proceso de precalificación, como saben, nosotros para el tema de las terminales portuarias, Corozal y Telfers, hicimos una presentación al mercado el pasado 27 de octubre. En esa presentación al mercado presentamos las oportunidades y lo que es la línea de tiempo para lo que será el proceso de selección de un operador portuario para cada una de las terminales. Posteriormente se hizo el acercamiento al mercado en reuniones uno a uno en la primera semana de diciembre y se presentó, obviamente, no solamente la oportunidad, sino también recibimos retroalimentación de las partes interesadas en aplicar. Como usted bien indica, publicamos lo que es los términos de referencia para la precalificación el pasado 30 de enero y se debe presentar la precalificación el próximo 8 de abril. En efecto, las empresas pueden precalificar para ambas oportunidades, ambas terminales, Corozal y Telfers. La Autoridad del Canal de Panamá, su Junta Directiva de la Administración, en este momento está trabajando en lo que son los términos de referencia que serán suministrados una vez culmine lo que es el proceso de precalificación a las empresas que hayan sido precalificadas. Nosotros lo que hemos hablado, incluso en las conversaciones que hemos tenido con el señor presidente y con la AMP, estamos evitando la concentración de operadores portuarios en uno de los dos lados del Canal de Panamá. Es decir, no queremos tener concentración del lado del Océano Pacífico o concentración de operadores en el lado del Atlántico. De igual forma, también hemos hablado de que deben ser terminales abiertas, es decir, que no sean exclusivas únicamente para la línea naviera, cuyo brazo operativo, en caso de terminales, así decida hacerlo. Por el contrario, lo que estamos buscando es que haya terminales abiertas para cualquiera de las navieras. Y creo que el contrato que recientemente fue suscrito con ambas operadores portuarios en Balboa y Cristóbal muestran claramente cuál es esa intención del gobierno nacional en función de lo que es la apertura de las terminales portuarias para cualquiera de las navieras que así deseen utilizar los puertos de Panamá. Noticias Panamá, Gustavo Guerrero. Buen día, señor presidente. En medio de la crisis que se vive en el Medio Oriente, los efectos podrían llegar a Panamá en algún momento y lo primero que se observa es el posible aumento en el precio del combustible. ¿Ha contemplado el Ejecutivo tomar medidas para mitigar esta situación? Sin duda alguna. No parece ser ya. Ojalá esa crisis, porque es una crisis muy, muy peligrosa y muy delicada, no se expanda en el tiempo que nos llegue a tocar a nosotros por razón del combustible. Pero si es así, bueno, se va a tener que afrontar. No visualizo subsidio por parte del gobierno, lo anticipo. No estamos para eso y pasará la crisis y se resolverá el precio como establezca el mercado en su oferta y demanda, pero no estoy pensando en subsidiar otra vez con el desorden que fue la vez pasada los distintos combustibles. Panamá va a pagar el precio que haya que pagar, pues lo lamento. Pero esa crisis no toca a Panamá en sus orígenes y gracias a Dios y por supuesto en su entorno. Está muy focalizada. Quizás va a tener un impacto que no lo veo negativo para el Canal de Panamá. Algunas rutas a lo mejor se redireccionarán por acá, que también es hilar delgado, ¿no? Si cruzaban por allá era por conectar mercados muy distantes a Panamá. Ayer me comentaba alguien que sabe del tema que quizás la industria del gas sí pudiera buscar una alternativa en los buques que transitan con LNG en Panamá. Pero bueno, eso el tiempo lo dirá. Por lo pronto no tenemos más nada que decir sobre eso. Esperar nada más. La prensa, Alice Fernández.
Buenos días a todos, señor presidente. Me gustaría preguntarle sobre el tema de las empresas que trabajaban o estaban ligadas a PPC. Ellas siguen prestando servicio a los puertos de Balboa y Cristóbal, y de ser así, ¿hasta cuándo? Y también me gustaría saber si mantienen los mismos beneficios de exoneración de impuestos. Muy buena pregunta. Espero resumir un problema grande y complejo en la menor cantidad de palabras posible. Todas esas empresas a las que usted hace alusión, llámese en el puerto o fuera del puerto como arrendadores de bienes que estaban amparados en esa concesión que hoy no existe, tienen el mismo problema que tiene Panama Ports. Se quedaron sin contrato. Evidentemente, todas prestan un servicio importante, ya sea en el puerto como fuera de él, en el caso de AES en Colón y de otras. Esas empresas tienen que negociar una nueva realidad jurídica con los operadores portuarios, no con el gobierno, no con el gobierno central, con los operadores portuarios que están a cargo del manejo o administración de esos puertos. Con relación a los beneficios, además, es importante destacar, y creo que se ha destacado, que ninguno de esos arrendamientos que Panama Port Company efectuaba con terceros representaba $1 de beneficio para Panamá, siendo Panamá 10% accionista de Panama Port Company. O sea, eso es bien importante y, por supuesto, delicado. Pasaron por encima de esa realidad accionaria, aunque fuésemos minoritarios, pasaron por encima de esa realidad. Eso se acabó para todos, horizontalmente. PPC y todo lo que se generó en función de ese contrato. Impuestos todos, incluyendo los operadores transitorios, tienen que pagar. Los que correspondan, sea la renta, sea el impuesto que corresponda. Nadie va a estar exento de pagar impuestos a la República de Panamá. Esa es otra realidad que cada quien va a tener que afrontar dentro de su estructura de negocio. Pero la República de Panamá retomó los puertos no para trabajar para el inglés, sino para los panameños. Así que le resumo eso en una píldora. El problema es mucho más complejo, pero creo poder explicar hasta ahí con sensata razón. Por Next TV, Linda Brown. Muy buenos días, señor presidente, y a todos los presentes en la sala. El pueblo está quejándose porque las empresas proveedoras de Internet y televisión por cable y servicio de telefonía móvil aumentaron los planes prepago a inicios de año. El 21 de febrero la CE hizo unos operativos. Quieren saber el resultado de estos operativos y cómo procede en estos momentos, en qué etapa se encuentra la posibilidad de que entre al mercado panameño una tercera compañía proveedora de Internet y de telefonía móvil. Y una preguntita adicional, señor presidente, ¿qué opina sobre esta polémica en las escuelas de prohibiciones por algún tipo de cabello afro o trenza de algunos estudiantes? Muchas gracias. Yo le recomendaría que le consulte a la directora de ASEP. Ella es el ente técnico que le puede dar detalles que en este momento yo no tengo. Recuerde bien que esas son empresas privadas. El Estado panameño no tiene nada que ver, el gobierno de Panamá no tiene nada que ver ya en fijación de precios para una cosa o para la otra. Así que de todas estas solicitudes, yo concluyo que la CEP ha tenido conocimiento y la ha autorizado en función de las razones que hayan sustentado esas solicitudes, las cuales yo en este momento no conozco. Mira, Linda, cuando yo estaba en la escuela, en Chiriquí, cuando el cabello se te subía un poquito en el borde de la camisa acá arriba, te lo mandaban a cortar, o al día siguiente te rapeaban, si no te cortabas el pelo. Y era la época de los hippies, que muchos aspiraban a ser hippies. Así que yo no me voy a meter en eso. Eso tiene que ver mucho con la educación hogareña. Si tú quieres que tu hijo ande desaliñado por ahí, bueno, eso influirá en su personalidad de alguna manera.
Lo ideal sería, y no con eso quiero tener un juicio de valor, en que todos los muchachos vayan a la escuela bien vestidos, bien ataviados, hombres y mujeres, como corresponde. Pero hasta ahí lo dejo. Hasta ahí lo dejo producto de mi propia experiencia. Por Arcadia Media, Gonzalo Lázari. Presidente, ¿cómo le va? Ya dijo que no iba a haber subsidio a la gasolina, pero el 30% de los fertilizantes del mundo salen del estrecho de Hormuz o pasan por allí. ¿Tiene planeado un subsidio a la importación de fertilizantes si la guerra se extiende? Número uno. Aprovechando ese tema, ¿cómo va a mitigar Panamá la inflación con un dólar tan débil, con un precio del combustible alto y con unos precios de los fertilizantes también creciendo? Y aprovechando ya, reunión con Trump el día sábado, si tiene previsto hablar un poco de la seguridad del canal frente a lo que se está viviendo en Medio Oriente. Mira, no hemos pensado en el equipo de gobierno el tema de los fertilizantes. Cuando hubo el inicio de la guerra en Ucrania, ese precio se disparó, ¿no? Yo recuerdo de $20 más o menos, puede que sea dólares más, dólares menos, que yo pagaba en mi finca por urea y por otras cosas, quedé pagando casi 100 el quintal por un periodo de varios meses, ¿no? Y todavía no ha alcanzado el precio que había al inicio de ese conflicto. Evidentemente que eso tiene un impacto en el sector agropecuario panameño, que utiliza todos, sin excepción, los fertilizantes para mejora de tierra, etcétera, productos, todo eso. En este momento no lo hemos dimensionado hacer. Sin embargo, hay que tomarlo con cuidado porque sí tiene un impacto directo. Si se vaya a subsidiar o no, no te lo puedo anticipar hoy. Canciller, quiero hablar. Canciller Martínez Sacha. Gracias, presidente. Buenos días, señores periodistas. Con respecto a los fertilizantes, desearía informar que a raíz de la decisión del señor presidente de estrechar las relaciones comerciales políticas con Marruecos, con el Reino de Marruecos, Marruecos ha ofrecido a Panamá exportar fertilizantes a un precio muy competitivo en cantidades importantes. Entonces, con respecto a eso, yo le pido, presidente, que el ministro Linares, quien fue a Marruecos precisamente hace como 3 meses, podría informar al país sobre sus gestiones para importar fertilizantes a precios muy competitivos. Gracias. Póngalos en contacto, ¿no? Las autoridades de Marruecos con el ministro Linares para ver qué sacamos de bueno en eso. ¿Y la otra era cuál? La reunión con Trump el sábado. Yo mañana viajo a Miami en algún momento del día, no sé exactamente a qué hora. Porque primero tengo que venir aquí a atender esto. Es una reunión que inicia a las 12 del día el sábado en el Hotel Doral, al sur de la ciudad de Miami. Y se va a extender como hasta las 7:30 de la noche, no en reunión. La reunión con el presidente va a ser una suerte de almuerzo conversado con la docena de presidentes que vamos a estar allí. Me anima a pensar que la agenda va a estar distribuida de acuerdo también a la importancia que para los Estados Unidos tenga cada país y la respuesta que todos podremos dar respecto de lo que sea que le inquiete al presidente Trump. En realidad, no hay un formato muy definido aún. Lo cual, pues, no anticipa. Hombre, el dominio de los temas depende ya de cada presidente en su país, como será el mío, pero no hay una plenaria como hacen en las cumbres, porque cada presidente habla y expone y se extienden en eso. No va a ser así. En la noche, sí, en la noche, 6:30 de la tarde, el secretario de Estado da un cóctel para todos nosotros y me imagino que otra gama de invitados que habrán ahí de otras instituciones del gobierno de Estados Unidos. Hay la posibilidad, pero no se ha confirmado, y yo no voy a hacer que nadie viaje por gusto, unas reuniones que hay que pedir bilaterales entre secretarios de Estado y ministros de Estados. No sé, canciller, todavía eso no está confirmado hasta donde sé.
y estamos tarde, ¿no? Porque digo, no se puede ir a Miami mañana por la mañana en el avión de la mañana. Así que eso es lo que te puedo decir. Yo tengo una amplia expectativa de esa reunión. Son 12 presidentes de América Latina. He conversado con algunos, no presidentes, pero sí representantes de entidades internacionales que van a ir, que tienen sus opiniones, creen que el momento es propicio para hablar, pues por supuesto, del entorno mundial y del entorno regional, en temas que son, sí, de nuestra preocupación: democracia, mantenimiento de democracia en nuestros países, toda la lucha contra droga, lavado de dinero y estas cosas que también nos afectan, y la seguridad continental. En ese aspecto, pues Panamá juega también un rol importante porque somos el único país que tiene un canal, ¿no? Y que Panamá no es igual a Uruguay en ese contexto. Así que eso es lo que te puedo decir. Lamentablemente no hay mucho hasta este momento. Por la Buenos Estrella días. de Panamá, Adolfo Berrío. Disculpe. Buenos días, señor presidente. Hola. Quiero preguntarle, también aprovechando que está la ministra de Desarrollo Social, la situación en los albergues predata esta administración, es un problema que ha venido pasando por muchos años. Sé que hay nueva directora en el CENIAF. Me gustaría conocer cuáles son las acciones concretas que se están tomando para que no se vuelva a repetir esta situación de nuevo. ¿Qué se va a hacer para proteger a la niñez? Y también aprovechando que veo al canciller, si nos pueden actualizar un poco la situación de los panameños detenidos en Cuba, en qué estado están, qué se sabe. Déjame, antes que hable la ministra, hacer un esbozo personalísimo. Yo fui el primer sorprendido del problema cuando se dio, del rechazo que generaron 10 personas en la ciudad de Chitré. Por la ministra me he enterado de mucho más. Lo único que quiero decir es que es un problema humano, muy, muy profundo y delicado, independientemente de su condición de salud física o mental. Son seres humanos que no tienen a nadie en la tierra. O sea, son ellos con ellos, punto. Y lo que he escuchado es muy dramático, que verdaderamente yo no creo que favorezca repetirlo. Uno lo usa como información para comprender la profundidad y la magnitud de un problema en efecto heredado, completamente fuera de toda sensatez administrativa, política, humana, y poniéndose uno la mano en el corazón. A mí me parece que faltó humanidad en el tratamiento de esta situación. Faltó humanidad, y creo que manipularon eso para crear en una burbuja un problema que debía producir solidaridad social. Hombre, si estas pobres personas no se querían allí, el gobierno nacional buscó una solución a una crisis que había allá en Tocumen, en el KIS, que dicho sea de paso se le va a meter ya la mano y se va a reestructurar de una forma para dividir los unos y los otros, o las otras. Pero no era para ese levantamiento popular en Chitré. A todos nos toca. El que por gracia de Dios no tiene un hijo o familiar con algún tipo de discapacidad, tiene amigos, tiene hijos de amigos que sufren en mayor o menor escala de este tipo de problemas. Y no por eso uno los va a agarrar como el gobierno y tirarlos a la calle. Porque esa gente no se puede tratar así. Me preocupó mucho, y lo digo, y mi esposa se lo comunicó a Monseñor Ulloa, que haya sido un sacerdote de Chitré en un púlpito el que llamó a estas acciones en gran medida. Eso no se hace. Supuestamente la iglesia no somos todos. Ellos también. Se dicen, son hijos de Dios.
Y a mí en lo personal, créanmelo, que sí me preocupa. Me preocupa. Hemos encontrado una solución temporal mientras se resuelve. Yo espero que sea así. Pero este es un tema más que... sí, es un problema social grave y donde ha carecido la humanidad. O sea, esa no es la manera de tratar seres humanos. Largándolos de una ciudad o exigiéndolos que se lo lleven de ahí. ¿Para dónde? ¿Para dónde? Ya tenemos dónde y la ministra les puede explicar, pero yo quería dejar esa reflexión personal. Créanme lo que no es fácil, lo que yo he escuchado, no he querido ni ver las cosas que hay en video y porque no, yo no sirvo para eso, no me gusta. No me gusta. Así que eso es lo que le puedo decir como una reflexión, no como presidente, como ciudadano, oye, como ser humano. Uno no puede hacer de ese árbol esa leña caída. Ministra. Ministra Carles. Muchas gracias, señor presidente. Desde el primer momento en que conocimos la situación del CAI Tocumen, acogimos la solicitud de la Procuraduría para buscarle una alternativa a los 10 jóvenes adultos con discapacidad. En ese momento buscamos alternativas de varios tipos, de una manera temporal inmediata. La alternativa que teníamos era el hogar María Auxiliadora, el cual no tenía niñas albergadas en ese momento porque es de temporada escolar, y eso era hasta que buscáramos una mejor alternativa en donde lo pudiéramos llevar hasta mediano plazo, porque igual estamos construyendo una edificación más con todos los detalles y necesidades de esta población, al igual que hemos levantado una convocatoria a organizaciones no gubernamentales que quieran atender esta población y que a través de subsidio estatal les damos la respuesta. Nosotros hemos activado todos los mecanismos del sistema de protección y garantía de la niñez, la Junta Directiva del Sistema, la Junta Directiva del CENIAF, el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, en donde hemos iniciado un proceso administrativo, en donde hemos igualmente hecho visitas técnicas a diferentes albergues, a la misma institución CENIAF, en donde nos están presentando informes de lo encontrado para ir buscando soluciones. Con agrado también comunico que se ha sancionado la ley de acogida que va a permitir... Ayer creo que lo firmé. Así es, que va a permitir que estos albergues no sean tan necesarios porque vamos a tener una alternativa y son un trabajo que hemos estado haciendo desde que llegamos. Mira, en realidad con la ayuda de UNICEF en los últimos meses hemos logrado tener mucha más celeridad en la aprobación de las familias de acogida y por eso algunos de los albergues han bajado el número de residentes que tienen. Y la idea es mejorando este proceso, igual UNICEF y otras organizaciones están colaborando con nosotros. Elkis, Por favor, disculpa, por cualquier favor. pregunta adicional a los Por ministros favor. después de la conferencia y los periodistas que están en lista, por favor. Gracias. Creo que... Ministro Hacha. Puedo confirmar, y agradezco a Almida, presidente, su información instantánea, que el Reino de Marruecos va a donar 1.000 toneladas de fertilizantes a favor de Panamá. Esto es producto de su decisión, presidente, de acercarnos al Reino de Marruecos, de la gestión eficiente de la embajadora Kiel en Rabat, en la Cancillería, y por supuesto del ministro Linares y su equipo que hicieron una visita al Qué Reino de bueno. Marruecos y hemos podido obtener esto. Así que es una buena noticia, señor. Qué bueno. Con respecto a los 10 ciudadanos panameños, es importante decir que desde el momento en que nosotros tuvimos conocimiento, el embajador Pití acudió a la Cancillería de la República de Cuba a buscar información. Se reunió con oficiales de la Cancillería y con oficiales del sistema penal cubano.
dieron la información que se conocía, que 10 panameños habían pintado consignas en contra del régimen cubano. Eran 20, 10 pudieron salir antes. Estos 10 panameños están siendo sometidos a una investigación por el órgano judicial cubano. Nosotros hemos garantizado la asistencia consular, hemos pedido ver a los panameños. Hoy en la mañana hablé con el embajador Pití y me ha comunicado que mañana va a ver los panameños. Yo ayer mantuve una conversación con el canciller de Cuba en unos términos muy amigables. Él me explicó la situación, él me dio garantías de que todos los panameños están siendo tratados bien, que van a tener acceso a toda la asistencia legal dentro de la República de Cuba y que si el país desea, podría tener asesores exteriores, ¿no? Siempre y cuando pues, ellos lo aprueban. Nosotros estamos comprometidos con toda la asistencia diplomática, con la protección diplomática y la asistencia consular. Una vez tengamos información para que los familiares puedan visitar a sus hijos en La Habana, lo vamos a comunicar para que puedan viajar y ver a sus familiares. Quería ampliar un poquito, Gonzalo, sobre el tema de la guerra. Acuerden que nosotros formamos parte del Consejo de Seguridad. El embajador Alfaro está llevando el pulso de esto minuto a minuto y en ese consejo es donde se recibe en primer orden la información y la discusión para la toma de decisiones, las que correspondan. Panamá ha hecho ya planteamientos tanto a nivel de Cancillería como del Consejo de Seguridad sobre este tema y esperamos pues que ojalá los caminos de una buena conversación definan la solución del mismo, pero estamos esperando decisiones, no participamos salvo en el Consejo de Seguridad donde podemos expresar nuestra voz. De Dumas Informa, Dumas Castillero. Buenos días, señor presidente. Mi pregunta tiene que ver con el tema del petróleo, básicamente, ¿no? Una vez ya se da el alza del precio de los combustibles, lamentablemente todo sube en todo el mundo, ¿no? En Panamá ni se diga. La pregunta es la siguiente. Cuando todo llega a la normalidad, entonces los precios se mantienen. Su administración va a hacer algo diferente en el sentido de analizar este tema, porque cuando sube algo, la gente dice, sube y no baja. Gracias. Acuérdate que el mercado de combustible es un mercado abierto, como todos. Desde hace tiempo, no desde ahora, desde hace tiempo, y creo que cada 15 días el Ministerio de Comercio, a través de la Dirección de Hidrocarburos, hace un comunicado diciendo hoy subió, hoy bajó tantos centavos los galones tanto de gasolina como de diésel. Lo ideal es que sí baje, ¿no? Porque digo, si hay una... Eso tampoco es automático, no es que se acabó la guerra y mañana el petróleo vale menos. Eso toma una cadena de inventarios que consumir a un precio por el que se pagó, que hay que gastarla, presumo yo, sin ser bombero de gasolina, hasta que se llene nuevamente esos tanques con un nuevo precio. Pero ciertamente lo ideal es que bajen. Tienen que bajar. Porque eso impacta indirectamente el resto de la cadena, ¿no? Todo lo que se importa a lo mejor vendrá más caro, los fletes, los seguros que manejan todas estas navieras por el transporte de mercaderías, petróleo, gas, etcétera. Ya ven ustedes las decisiones que han tomado el mundo asegurador y reasegurador de simplemente no avalar seguros ni reaseguros de algún barco que por la libre se meta en el estrecho de Hormuz, por ejemplo, o en el otro, en el que está en Egipto. Así que, es el canal de Suez. Yo no te puedo decir dólares y centavos, ni cuánto para arriba, ni cuánto para abajo. Lo monitoreamos para ver qué se puede hacer. Pero acuérdate una cosa, el gobierno central no tiene la mano puesta en el mercado. No la tenemos. Bien, amigos, esa era la última pregunta de esta conferencia. Señor presidente, hemos concluido. Si tiene algún comentario final. No. Agradecerles por
porque hayan venido hoy y seguiremos informando, como decía el ñato Contreras, que en paz descanse.